La idea de hacer un consejo social que intervenga en la definición y en la implementación de las políticas educativas, de alguna manera lo que intenta es construir una herramienta de participación donde la gente pueda hacer un aporte a la educación, pero sobre todo desde el punto de vista de la responsabilidad. Es decir, hay un montón de indicadores que parecen señalar que nuestra sociedad está atravesando una crisis importante, y hay un consenso, diría amplio, en que la solución pasa por la educación. Sin embargo, esta sociedad es muchísimo más compleja que en los 20, 30 años anteriores, y esta responsabilidad de resolver la crisis de la sociedad directamente desde la escuela, directamente desde el sistema educativo, parece ser demasiado grande para el docente, a lo mejor, que estaría solo para resolver un montón de contradicciones, diferencias, en fin, desigualdades que afectan sin duda a la cohesión de la sociedad. Entonces, establecer un Consejo Social de Educación lo que permitiría es que la sociedad, a través de sus representantes, tengan la posibilidad de hacerse responsables de esta tarea junto con la escuela. Este proyecto se formó viendo un poquito la historia de la educación argentina, una educación que fue ejemplo en el mundo durante muchísimos años, y en ese modelo de educación que fue ejemplo, que fue tan exitoso, había realmente una vinculación muy fuerte entre la familia y la escuela, y entre los objetivos de la sociedad y lo que se enseñaba en las instituciones educativas. Entonces, hacer un Consejo Social de Educación es darle intervención nuevamente a la sociedad, que hoy por ahí mira un poquito de afuera lo que pasa con la educación. Estamos todos metidos en un montón de líos, la globalización ha hecho perder algunas certezas en los últimos años, y esas certezas hay que reconstruirlas, pero entre todos. No es algo que simplemente uno dice, bueno, que se encarguen los maestros o los profesores en la escuela secundaria. En esto tiene que estar la familia, pero tiene que estar también digamos, todos los sectores sociales, los sindicatos, los colegios profesionales, las cámaras empresarias. Todos tenemos algo que ver con la educación, o todos tenemos algo que esperar de la educación. Digamos, en la educación se han ido involucrando distintos actores sociales, pero eso no es orgánico, eso todavía no es una herramienta que pueda incidir en la política educativa. En todo caso, cumple una función, pero lo que se necesita es que todos esos que hoy de algún modo se meten a tratar de levantar un poquito la cuestión de la educación para formar a la gente, para darle aptitudes y actitudes para el trabajo, por ejemplo, tengan también la posibilidad de incidir en la política educativa. ¿Cómo? Participando desde un consejo social que cumple determinadas funciones, como para que se planifiquen políticas educativas de largo plazo. No sirve la coyuntura para la educación, solamente se puede hablar de largo plazo, y que después verifiquen que ello se cumpla, que se vayan cumpliendo las planificaciones que se hacen. Esa es un poco la idea de un consejo social. Digamos, hay todo un diagnóstico de la situación de la educación que más o menos la gente intuitivamente lo conoce, y que cada vez que se habla de esto todo lo compartimos. Ahora, sobre qué hacer, ahí hay que ponerse a pensar un poquito. Se hizo todo un trabajo de investigación, se vio todo lo que está involucrado, se comparó con el pasado y se llegó a la conclusión de que hay que generar una herramienta de participación donde la gente sienta que tiene la posibilidad de participar en la educación, no de que, bueno, no queda más remedio que dejarlo en manos de la escuela y que sea lo que Dios quiera. Ese es un poco el sentido de hacer un consejo social donde sectorialmente participen los sindicatos, por supuesto los docentes, por supuesto el gobierno, qué sé yo, pero, insisto, sindicatos no me refiero solo al sindicato de los docentes, sino que los sectores puedan participar. Y no solamente los distintos sectores sociales, sino también, y esto creo que es importante señalarlo, las distintas regiones de la provincia. Esta es una provincia muy grande, muy extendida, diferencias geográficas muy marcadas, perfiles productivos muy marcados por región, y bueno, hay que tener en cuenta todo eso. Estamos hablando de la educación de una provincia, entonces es interesante que el Consejo sea un ámbito donde se puedan encontrar todas estas cuestiones y establecer un punto en común que sirva de base a una política de largo plazo
de mejora de la situación social. La educación en la sociedad es una herramienta que debe generar las aptitudes y las actitudes para convivir, y no solo para convivir, sino también para construir colectivamente las cosas, digamos. El trabajo es una situación de la vida en la cual uno produce algo y lo produce junto con otra gente y para otra gente. La aptitud para trabajar, la actitud adecuada para trabajar en equipo, la posibilidad de entender la necesidad de respetar las normas de convivencia, nos lleva a pensar en aptitudes y actitudes. No vienen naturalmente solas, sino que eso es algo que se genera, es algo que se educa. Entonces, si pensamos que no está funcionando eso, evidentemente no lo estamos logrando formar con la educación, y por eso es que se piensa que es un fracaso de la educación. Por supuesto que es una situación terriblemente compleja, pero no cabe duda que no se puede arreglar ni con una situación de emergencia, ni desde arriba, ni imponerlo. Es algo que se debe construir de abajo para arriba hasta alcanzar una situación en la cual podamos todos creer en la posibilidad de convivir, de tener un destino común, de generar valores en común. Y bueno, eso indudablemente tiene que ver con la educación. Si está fallando, podemos decir, no es que falla el maestro, no es que falla la escuela o el profesor, sino que hay que hacer algo para modificar la situación, y la manera correcta de empezar es por la educación. La cuestión de la educación se plantea como una cuestión a resolver en el mediano y largo plazo, porque hagamos cuenta, digamos, los chicos entran al sistema educativo muy chiquito y salen terminando la adolescencia, incluso los que se quedan en la universidad están más tiempo todavía en la educación. De manera que aquello que hay que lograr con el sistema educativo no es algo que se pueda lograr de manera instantánea ni con un decreto, como decíamos antes, es un tema de largo plazo. Si hoy está funcionando mal, es probable que sea por falencias que tuvo la educación antes. Esto nos lleva a pensar en hacer políticas de mediano y largo plazo que no pueden estar compitiendo con las urgencias de la coyuntura. Es decir, no cabe duda que hoy tenemos problemas graves, pero si nosotros dejamos de trabajar por el futuro para resolver los problemas graves de hoy, en el futuro vamos a tener problemas mucho más graves todavía, de manera que hay que entenderlo como cosas separadas.